Guille, querida, ¿cómo estás? El placer de saludarte, de poder compartir con todo el equipo, la gente del otro lado, hoy para seguir inculcando cultura vial, ¿no? Doctor, tengo una situación y yo sé que usted me va a poder ayudar, que no solamente me sucede a mí, sino que es el común denominador de muchos de los conductores en estos momentos y tiene que ver con un precio de combustible que aumenta significativamente, paulatinamente también. Entonces, hay algunos trucos y secretos que yo sé que usted nos va a contar hoy para poder ahorrar combustible. Bueno, esto que vos dices, Guille, es una realidad que tenemos en la provincia, en el país y lógicamente en nuestra ciudad también, pero hay algunas cuestiones que por ahí dejamos de lado que son importantes para ahorrar combustible. Por ahí la gente no sabe que si con el vehículo circula a 60 km por hora y un poquito más en adelante, no es conveniente tener las ventanillas bajas. Aquí es importante subir la ventanilla y encender el aire acondicionado, encender el climatizador de ser necesario, utilizando previamente también la ventilación del vehículo, pero cuando estamos hablando de temperaturas importantes, el climatizador y el aire se debe encender, porque si yo circulo de 60 kilómetros en adelante con las ventanillas bajas, aumento un 20% el consumo del combustible, Guille. Y cuando cierro las ventanillas y enciendo el climatizador, tan solo aumento un consumo un 10%. Eso quiere decir que si circulo a más de 60 kilómetros por hora con las ventanillas bajas, pensando que estoy ahorrando combustible, estoy generando el efecto contrario. Estoy consumiendo mayor cantidad de combustible a que si enciendo el aire acondicionado o el climatizador. Sería, doctor, como climatizador y aire acondicionado en ruta, más puntualmente, ¿verdad? Porque en la calle quizás sea un poco difícil poder llevar una velocidad constante de 60 kilómetros. Exactamente, estamos hablando cuando salimos a la ruta, cuando la velocidad mínima en una ruta es de 60 km por hora, nosotros, muchas veces la gente en una avenida vos podés tomar 60 km por hora como máximo. Ya 60 km por hora con la ventanilla baja te va a generar mayor consumo, por eso es importante, según donde me encuentre, sea en una avenida en donde puedo desplegar los 60 km por hora o directamente en un trayecto quizás más largo, en una ruta, porque de pronto necesito llegar a San Pablo, necesito llegar a Banda del Río Salí, necesito llegar a Famaillá, a distintas ciudades de nuestra provincia, es conveniente en la ruta, la velocidad mínima sabemos que es de 60 km por hora, pero si vamos a tomar 60 km por hora en adelante, hasta 90, que es la velocidad máxima, no es conveniente tener la ventanilla baja porque genera mayor combustible el vehículo, a diferencia de si enciendo el climatizador o el aire, ¿no? Bueno, doctor, ese es el primero de los trucos que vamos a comentar en esta noche, pero también hay una situación que me gustaría que, si podemos dejarla clara, que tiene que ver con los neumáticos, que también influye en el gasto de combustible de los vehículos. Bueno, esto que vos decís es importantísimo. Mayormente todos dejan de lado el estado de los neumáticos y no conocen que un neumático en óptimas condiciones con las libras correspondientes de aire a mí me permite ahorrar combustible. Así como lo está escuchando, voy a ahorrar combustible. Cuando las libras del neumático están bajas, me genera mayor consumo de combustible. Por eso, fuera de que es por seguridad, también es por consumo de combustible. Hoy tenemos que saber que un vehículo 4 puertas, un auto estándar, necesita al menos 30 libras, de 30 a 32 libras en sus neumáticos. El fabricante genera, y siempre en las aperturas de la puerta delantera, determina la cantidad de libras o de bar, según cómo determine el fabricante la medida de calibre que tienen que tener las cubiertas para colocar aire a las mismas. Como decimos, un auto estándar, Guille, entre 30 y 32 libras. Una camioneta, un vehículo de mayor porte, estamos hablando de entre 35 y 37 libras. Muchas veces la gente se asusta, Guille, y dice, bueno, pero quizás por el estado que tienen por ahí las calles, los baches, los golpes de las cubiertas,
si está muy duro el neumático pueda tender a reventar. Bueno, un neumático puede contener hasta 50 libras de aire y nosotros estamos colocando de 30 a 32, de 35 a 37, lo cual a nosotros nos permite todavía seguir agregando aire, pero la medida óptima en aire sería esta que estamos determinando según el tipo de rodado, el tipo de vehículo, y si lo vas a cargar al vehículo y vas a salir a la ruta, podés hacerlo hasta 5 libras por encima del valor que vas a utilizar para circular en la ciudad. Y algo, Guille, que es fundamental, importante, para calibrar el vehículo, el neumático tiene que estar en frío. Sí. Y para lograr que esté frío no puedo circular más de 1 kilómetro, sino ya toma temperatura y la medida que me va a dar el calibre no va a ser real. Así que a tener en cuenta este detalle a la hora de querer ahorrar combustible fuera de también brindar seguridad, ¿no? Es lo que normalmente se da la denominación, doctor, del perfil de los neumáticos. ¿Eso es cierto? O sea, va a determinar la cantidad o las libras que vamos a calibrarlo de acuerdo al perfil que tenga cada uno, pero para dejarlo claro, si salimos a la ruta con el vehículo cargado, ¿serían 2 puntos más o 2 puntos menos? Si para la zona urbana, por ejemplo, un vehículo chico, entre 30 y 32 libras en la ciudad. Si va a salir a la ruta, es conveniente que ese vehículo pueda llevar las libras de su neumático entre 2 y 3 libras más. Eso quiere decir que el vehículo mediano, chico, podría llegar a colocar 35 libras para salir a la ruta. Una camioneta de 35 a 37 libras en la ciudad y en la ruta podría agregar 2 o 3 libras más para que los neumáticos estén más firmes, tengan mejor agarre sobre el camino, el pavimento. En ese rodaje va a tener mayor autonomía de combustible y también le va a brindar mayor seguridad a la hora de frenar el vehículo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Ha sido la columna de esta semana. Le agradecemos y lo esperamos el próximo martes. Así va a ser, Guille, querida. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Y por supuesto siempre a pensar, reflexionar y actuar en consecuencia en la vía pública para promover seguridad.